Yo casi no lo podía creer porque yo había contado los tiros mal. Yo conté un tiro allá donde él se robó el bus y 5 tiros acá. O sea, alguien hizo otro disparo porque el tambor del revólver tenía 6. Y cuando él me apuntaba que iba a disparar, yo no tenía nada de miedo porque estaba seguro que no tenía munición y tenía una, que fue con la que él se disparó. Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Tertulias Night Show. En esta oportunidad tenemos la segunda parte de un episodio que tuvimos recientemente donde estuvimos hablando con mi papá sobre todas esas historias en las que él estuvo involucrado cubriendo prensa para diferentes medios de comunicación en los que registró el conflicto armado en Colombia por allá en los años de 1980, 80, 90 y principios del 2000. Tuvimos de primera mano historias inéditas en las que él contaba su percepción en cuando estaba en medio de la selva, en medio de pueblos remotos y cómo sorteó diferentes situaciones. En esta oportunidad queremos tener una conversación un poco más profunda y hablar de esas cosas que a veces no se hablan tanto, y es las huellas, las marcas, los traumas que nos dejan diferentes situaciones. Y bueno, él ha tenido y ha pasado por múltiples escenarios de choque y hoy queremos hablar un poco de cómo ha sido ese impacto para él como persona y cómo ha podido llevarlo adelante. Así que bienvenido, padre. Gracias por estar aquí nuevamente. Hijo, buenas noches, gracias por invitarme. Estoy dispuesto. Bueno, padre, vamos al grano. ¿Recuerdas esas primeras veces en las que ibas hacia la noticia en medio de la violencia? Tú nos contabas cómo había sido la primera vez que habías escuchado unos disparos y esa foto que te dio el premio del suicidio. ¿Qué sentías tú en esos momentos en los que se escuchaban disparos o te enviaban a esas zonas de conflicto? Bueno, en un principio yo no sentía miedo. Yo disfrutaba los momentos que estaba pasando. Puntualmente el caso del suicidio, porque estuve muy cerca del muchacho, lo perseguí bastantes kilómetros y cuando él se disparó, que ya la policía lo saca del agua, yo casi no lo podía creer porque yo había contado los tiros mal. Yo conté un tiro allá donde él se robó el bus y 5 tiros acá. O sea, alguien hizo otro disparo porque el tambor del revólver tenía 6. Y cuando él me apuntaba que iba a disparar, yo no tenía nada de miedo porque estaba seguro que no tenía munición y tenía una, que fue con la que él se disparó. Entonces me monté en la camioneta donde lo llevan al hospital y verlo morir, verlo ya en las últimas me impresionó. Era mi primera vez, ¿no? Apenas llevaba 2 años en la profesión. Pero aparte de todo, pues tenía la noticia, que era lo que importaba en el momento. Wow. ¿Y en qué pensabas cuando estabas así en esas situaciones de riesgo? De pronto se te pasaba mi mamá por la cabeza, la familia, o sea, ¿qué pasaba por tu mente cuando estabas tomando las fotos? Bueno, sí, yo pensé mucho en tu mamá, en ti. Cuando estaba en riesgo, tenía miedo de cualquier momento de no dejarlos solos. Pero no sentía miedo de lo que me fuera a pasar, del momento. Sentía miedo solamente por ustedes, que me daba miedo de que me mataran. Pero aún así yo seguía para adelante. Yo no me preocupaba. Quería tener la foto si me faltaba llegar a un sitio más adelante. ¿Y hubieron noches en las que no podías dormir? Cuando este muchacho se disparó, pues después yo oí el tiro. Yo oía tan, me sonaba duro en el oído. Tan, y yo quedaba sentado en la cama. Y era como el recuerdo de lo que pasó el día ese. Porque me sorprendió porque estaba seguro de que no tenía munición. Bueno, y esta historia, hablando un poquito más, porque, bueno, nos quedamos en la foto, en el premio, pero siempre hay un postcrédito, una escena postcrédito, una escena más. ¿Tiene algo más? Después tú tuviste contacto
con sus familiares o sencillamente quedaste ahí con la foto y no lo volviste a ver? No, sí, claro, claro. Lo que pasa es que la noticia cuando pasó, la noticia que abrieron en la radio era que la policía había dado de baja a un delincuente en la playa. Pero la verdad era que él se había suicidado. Y el testimonio único era mis fotos. En esa época no había celulares y el único que tomaba la foto era el fotógrafo. Entonces, eh, el primero que vino al periódico fue el coronel, que era el comandante de esa época, a pedirme la copia de las fotos para llevárselas al papá, que era un policía. Y el papá, al saber que habían matado a su hijo, él sacó un arma para ir a matar a los policías que habían matado a su hijo. Y la única forma de demostrarle que no era con mis fotos. Y ahí no paró. Después, casi a los 9 días, ya a mí ya me ha pasado. Yo estaba en otras noticias y todo cuando vivíamos en las bóvedas y me llamaron de la recepción que me buscaba una señora. Yo, como vendía fotos o había un negocio, yo dije, ¿cuánto es alguien que suba? Y era la mamá del muchacho que llegó llorando, me abrazó y me dijo por qué yo no había evitado la muerte de su hijo. En vez de tomar la foto porque yo no había evitado. Yo le decía que no, que yo estaba seguro que él no tenía munición. Yo oí los tiros y conté un tiro allá más 5 que sonaron acá, eran 6 y era un revólver, o sea que eran 6 disparos, no tenía más. O sea, alguien hizo un disparo y él me hubiera podido matar a mí también, porque él me apuntó cuando yo traté de acercarme. Entonces, yo no tenía miedo al momento porque estaba tan seguro que no se fuera a matar. Wow. Sí, es que las historias, y bueno, cuando contamos la historia, esa siempre ha sido como la dualidad entre que el fotógrafo, ¿por qué no ayuda? Porque el que graba no está ayudando, Es, pero la responsabilidad de registrar el momento, y mira que lo decías, el valor que había en la prueba que tú tenías, era la foto que habías tomado respecto a la denuncia que se hacía, la acusación que se hacía, y eras el único que tenía de alguna manera la verdad. Entonces, a veces ese conflicto sucede y los reporteros gráficos, los periodistas tienen que tomar esa dura decisión, porque es una decisión muy difícil, ¿no? sí, En no ser parte activa del conflicto, de lo que está sucediendo, ¿no? Para ayudar a las personas. sí, donde la foto no hubiera existido, el papá hubiera podido matar a los policías. Era algo mayor. Estaba ciego totalmente, señor. Claro. Bueno, ahora después de vivir tantas situaciones extremas al límite, ¿tú has podido identificar en todo este tiempo traumas, huellas que te han acompañado? Sí, claro, miedo desde siempre, de todo. Yo, por ejemplo, yo iba al hospital todos los días, me tocaba ir a ver el libro de qué heridos, muertos. Y entonces, por ejemplo, yo leía, entró el niño fulano de tal de 3 años, se quemó con agua caliente. Llegamos a llamar a tu mamá, ¿dónde está José Manuel? Cuidado con el agua caliente, sácalo en la cocina. Entonces, todo eso comencé a hacer, a tener mucho cuidado, mucha precaución contigo, con Fide, con mi vida, con todo, porque me movía en un entorno de que todo era peligro, heridos, muerte, todos los días. Claro. ¿Ya? La percepción era que siempre estábamos más allá que de acá. Sí, claro, siempre iba a pasar algo, entonces, por descuido, por alguna cosa, pero yo eso que todavía lo tengo. Claro. Con tus hijos, yo estoy pendiente que se va a quemar, que cuidado, que se coge, porque todo lo que viví lo hubiera podido evitar si hubiera tenido cuidado, si hubiera cogido, si lo hubiera cogido de la mano en la calle, si hubiera, todo eso siempre yo uno a recordar. Claro. Y bueno, hay algo que te dispare como la angustia. Eh, Sé que hubo un momento en tu vida en que tuviste crisis de pánico. ¿Cómo se activaban esas cosas? ¿Cómo se activaba esa crisis? ¿O por qué? ¿Qué lo detonaba? Bueno, eso empezaba siempre con un, con un chisquido aquí en la cabeza. No sé por qué se generaba. Y empezaba algo como a sonar. Y eso me traumatizaba y me daba y hasta que yo mismo me iba. Y era fácil, la solución era muy fácil, que te lo voy a contar ahora más tarde. Pero, pero yo me dejaba llevar del susto, del miedo. Wow. ¿Hubo algún momento en el que quisiste dejar el periodismo, como que estabas tan metido, pero dijiste, uy, yo quiero parar?
No, durante el tiempo que estuve, 28 años, nunca quise parar. Ya paré cuando ya tú estabas más grande, cuando ya, eh, pues a veces sentía que faltaba en la casa, que me le daba más importancia a la noticia que a la familia. Yo sacrificaba a veces domingos, tu mamá se quedaba vestida porque íbamos a salir a tal parte, pero la noticia era tan y me tocaba irme. Y no es que tanto me tocara, es que me gustaba irme para la noticia. Tú te querías Yo no me ir. quería ir, a mí me decían, por ejemplo, yo oía una toma guerrillera y no estaba confirmada, pero a mí alguien me decía, por ejemplo, de Bogotá, por ejemplo, llamaban las agencias internacionales, toma guerrillera en tal parte y aquí en el periódico no sabía nada, pero yo ya me quería ir porque yo sabía que me demoraba tiempo, horas, era clave mientras yo llegaba al sitio porque quería encontrar el candeleo, yo quería llegar en el momento del candeleo. Wow. Si tuvieras que definir en una palabra lo que significó, porque digamos que el conflicto ha cambiado, Sí. ser reportero de guerra en Colombia, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo definiría? Es tener ganas de cubrir, tener fuerza para cubrir, valor para cubrir. Ok. No tener miedo, es la palabra, no se puede tener miedo. Wow. No tener miedo. No, si no tienes miedo no funciona No, sí. Te tiembla la mano, te tiembla todo. y no No sale sabes, la foto, no vas, no haces. no llegas, no te dejan llegar. Claro, el temor paraliza. Y bueno, ahora hablemos de los cambios, ¿no? Porque si has tenido traumas, hemos tenido tiempos difíciles en la familia cuando los traumas fueron muy, muy evidentes. Pero, ¿qué, qué cosas te han ayudado a poder sobrellevar esos tiempos difíciles, esos momentos difíciles? A veces me pregunto cómo sobreviví a todo, cómo aguanté, cómo soporté todo. Pero la fe en Dios fue lo más importante para mí, la fe en Dios. El reencuentro con Dios, después de tantos años de pronto de ir a misa o orar así al aire sin tener como una fe real, porque cuando yo iba a los sitios, por ejemplo, el tema de las corralejas, por ejemplo, yo iba a una corraleja y duraba toda una tarde y venía triste porque no había un muerto, porque no había heridos. Y me preguntaban, ¿cómo te fue? Yo, mal, ni un muerto, hermano, ni un herido. Entonces la gente estaba, los familiares que no le pasaran a nadie nada, y yo sí estaba queriendo que pasara algo. Y la gente que va a disfrutar el tema es buscando eso. Wow. ¿Y qué le dirías entonces tú a un joven que quiere ser fotoperiodista, reportero gráfico en Colombia? Sí, esto es una pasión. No es el hecho de salir a tomar fotos a los clubes, a la gente, retratos. La reportería fuerte de código rojo, como decimos nosotros, la reportería de judiciales, de orden público, más que todo se puede decir, tiene su gente. No todos sirven. En el medio de mis colegas yo me daba cuenta quién no servía, quién le huía, quién le temía. Pero éramos malos que sí queríamos. Entonces, es lo que uno sienta. Un muchacho tú puedes decirle cualquier cosa, pero si él no siente las ganas de ir, puede evitarlo. Puede evitar llegar al sitio. Solamente por sí mismo. Yo a veces me iba por mis propios medios en el periódico me mandaron. Yo no esperaba que hubiera hecho una orden. Automáticamente eso, pero uno prende el automático y arranca uno como sea para llegar. Entonces, debe sentirlo. Debe sentir las ganas de cubrirlo. Y eso es independiente de cualquier persona. ¿Cómo se siente? Lo lleva uno por Pasión. dentro. Sí, una pasión. Por dentro se lleva. Claro. Y si pudieras hablar con tu yo joven que salía a cubrir sus primeros noticias, qué le dirías? Que siguiera adelante. Que no parara. Si hubiera sabido cómo poder llegar a mejores noticias, pero bueno, las que conseguí, las que tenía, me dieron varios premios. Lastimosamente los premios son, entre más fatal sea la foto, más terribles. Entre más terrible sea la escena, más es premiado.
Yo me acuerdo de una historia y quisiera que nos las contaras. ¿Cómo fue todo ese proceso cuando se accidentó el avión aquí cerca? Tú tomaste unas decisiones. Ya tú no trabajabas en medios de comunicación, era, ¿verdad? No, Cuéntanos la historia. bueno, la historia fue así. Yo trabajé en el Universal del 4 de febrero del 83 hasta el 11 de marzo del 93. Yo me retiré porque el gobernador de esa época, Carlos Mendivil Ciudadano, me convenció a retirarme, a irme como fotógrafo del despacho del gobernador, con un muy mejor sueldo y unas mejores comodidades. Entonces, estando allí, yo al principio cuando estaba con él, pues estaba bien porque estaba cubriendo, iba y venía, y no era lo mismo del periódico, pero me gustaba. Cuando cambió el gobernador, el otro gobernador casi no le gustaba salir y yo me sentía como frustrado. Entonces una vez hablando con mi hermano por teléfono como a las 8 de la noche, él me dijo, él estaba en Medellín y me dijo, se acaba de caer un avión y se prendieron en mí unas alarmas que hace un año y medio, 2 años no se prendían. Yo cerré el teléfono y llamé al periódico del Universal, en el cual ya no trabajaba, y le dije a mi jefe, mándeme un carro. Y me dijo, ya se fue un fotógrafo para ahí. Le dije, mándeme un carro, hermano, que yo voy a llegar. Y él confiado en mí, me mandó un carro. Y yo lo que hice primero fue llegar cerca de Marelabaja, un pueblo, y recoger un muchacho de la zona. Es una estrategia que hay que hacer. Tienes que montar a alguien en el carro o a caminar con alguien que conozca la zona porque en la noche cómo vas a llegar. La gente corre despavorida para todas partes. Y logré llegar por una trocha al avión. Y tomé fotos del avión. El avión estaba en el agua. Tomé todas las fotos. Me vine al pueblo donde estaba la niña. Estaba sentada en una camilla dentro del hospital. Tomé la foto de ella viva y me regresé inmediatamente. Obviamente llegué primero que el que se había ido. Llegué primero. El que se había ido no alcanzó a llegar. Llegó después al avión, pero yo traje los rollos de primero y regalé ese trabajo. Ese día me di cuenta que debía regresar al periodismo diario, porque como digo, se metieron unas alarmas de la reportería. Luego me tocó ir con el gobernador allá al sitio, ya en helicóptero fuimos al día siguiente y ya pues tomamos otras fotos, pero la reportería real era ahí, los pilotos colgados afuera de la ventanilla. Y al otro día te montaste en un helicóptero después de haber visto un accidente aéreo. Eso no me daba miedo para nada. Para nada. A mí me gustaba el helicóptero, inclusive yo me montaba en el patín. No sé si has visto las fotos mías. Para tomar las mejores fotos, uno se siente en el piso del helicóptero y pone los pies en el patín. Es lo mejor que hay. Una sensación espectacular. Sí, ya yo la viví. Ah, bueno, te tocó conmigo cuando fuiste las Sí, sí, primeras sí. veces, claro. Claro que sí. Ah, bueno. Padre, ¿y qué otra historia así puntual de periodismo puro puedes contarnos en medio de todas estas cosas en las que venciste los miedos, en las que la pasión era superior? Bueno, yo estuve retenido por las FARC. Nosotros fuimos a una zona de los Montes de María, un pueblo que hubo una matanza. Fui con el periodista José Navia, editor de reportajes del Tiempo. Nosotros llegamos y entramos por una vía por la vía de Chalán, Salitrar, La Ceiba, Don Gabriel, Chengue. Es Montes de María. Muy peligroso ingresar sin un santo y seña. Y yo le dije a él que antes de que ingresáramos, me dijo, no, un profesor, vamos a buscar. Y entramos y yo iba en el G, yo veía los fusiles ahí, la gente con el uniforme nomás camuflado abajo. Zona muy fuerte de guerrilla. Y llegamos a Chengue, donde había una matanza, le han cortado la cabeza a unas personas. Y yo vi un guerrillero y lo identifiqué inmediatamente como el ELN. Yo aprendí a diferenciar entre FARC, PRT, ELN, yo no sé, como por su forma de vestir y porque tenía una pistola. Y yo dentro de mi inocencia, dentro de mis cosas, a mí le dije, hey, ven acá, me da el favor, tú eres del ELN. El tipo no le gustó nada y se fue. Entonces, ya nos han dicho que la señora María, que quedaba en una lomita, era la que nos podía contar la historia de lo que había pasado el día de la matanza.
Cuando ya íbamos subiendo allá, los perros comenzaron a ladrar y yo sentí miedo. Yo dije, están cerca, nos van a coger. Entramos, yo tomé la foto, la señora dijo, no, el helicóptero ha venido y la pared estaba, el techo estaba roto, lo que habían bombardeado antes. Y hoy es martes, pueden venir a bombardear. Y los perros ladraban más y más. Y yo le dije a él, hermano, nos van a recoger. Le dije, nos van a coger. Entonces, cuando salimos, no había nada. Y los perros ladraban más, claro. Ya estaban cerca. Cuando nos montamos allí, ¡pum! Salieron de las, creo que era PRT, no sé. Y entonces nos montamos en el Jeep y ellos se montaron encima del Jeep. Y los pies colgaban y yo imaginaba el helicóptero que iban a ir a bombardear. Dije, nos van a matar aquí. Yo el escapulario que llevaba me lo metí en la boca y comencé a orar, a orar. Y transitamos al revés de donde debíamos de salir. En vez de salir, yo sé que nos llevaba más adentro. Y yo dije, ay, Dios mío, aquí, hasta aquí llegué. Entonces yo he aprendido en un curso que nos han hecho en la Infantería Marina de cómo poder solucionar el gran temor, el gran miedo, que es hacer saliva. Hacer saliva para poder hablar cuando te pregunten algo y no quedarte seco. Yo comencé a hacer saliva. Cuando íbamos así, cuando de pronto pararon el jeep, bueno, hasta aquí, hasta luego, adiós, chao. Y, chao, como tan raro. Y cuando estamos arrancando, como que, ahí como pum, roce, comando central, tipo con pistola, todo. Nos bajaron del carro y comenzamos a caminar por la calle del pueblo y la gente se asomaba por las ventanas y cerraban cuando íbamos pasando. Y dije, vamos a hacer el paredón. Y yo le dije a José Navia, José, haz saliva, saliva. ¿Para qué? Haz saliva. No me paró bola. Yo cogí el rollo que había tomado y lo bajé de la cámara en el jeep y me lo metí en la media. Y por si me quitan la cámara o algo, tengo el rollo de lo que hice, de la historia que yo necesitaba llevar. Y entonces nos sentaron debajo de un árbol. Y yo dije, aquí nos van a fusilar aquí. Y entonces yo ahí cuando... Ah, bueno, en el curso que yo hice nos han enseñado quién era Martín Caballero, quién era don Pedro Parada, comandante del 37, comandante del 35. Y cuando veo a lo lejos venir al señor, era don Pedro Parada, comandante del 35, del 37, con la toalla aquí, tal. Y entonces yo dije, mira, que ahora sí nos fregamos. Entonces cuando ya se acercó, yo me levanté, no sé de dónde sacaba el oro. Comandante, mucho gusto, ¿cómo está? Manuel Pedraza, me dijo, no, yo te conozco, tú eres del Universal. Dije, no, yo ya me retiré del Universal, estoy en el tiempo. El problema no es tú, el problema es el paraco este que está contigo. Y comenzaron a llamar por teléfono a preguntar, ¿usted cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde trabaja? ¿Por qué no? Que el tiempo, ¿no? ¿Y dónde vive? ¿De dónde es usted? Entonces llamaban y había un tipo moreno con un fusil y cada rato me pegaba por aquí. ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Qué vamos a hacer con estos? Y dice, este tipo que me quiere matar. Y me pegaba duro. Yo, ay, ¿pero qué pasa? Ay, me pegaba duro por aquí. Yo, ay, Dios mío. Sí, me había podido pegar un tiro y todos estaban bravos y solucionando el problema de... Entonces ya se dieron cuenta que sí trabajaba en el periódico El Tiempo, que era editor de reportajes, ¿qué tal? Entonces él mandó a traer agua, mandó a traer gaseosas y, y me preguntó, yo no sé si decir esto. Bueno, Dale, dale, voy a dale. decirlo y Ya, después dilo, miramos dilo, si lo dilo. saca. Y entonces me preguntó, ¿tú qué opinas del gobierno? El gobierno para mí es una mierda, el gobierno no sirve para un carajo, el gobierno no saca, y hablé pestes del gobierno. Ahí me dijo, traigan un morral y un fusil que se queda con nosotros. Yo no, comandante, yo no me voy a quedar aquí. Entonces me trajeron gaseosa, ya quería que nos invitaran a almorzar. Y yo, pero comandante, ¿cómo nos vamos a quedar? Ya llevamos varias horas ahí. La carretera la cerraban a las 6 de la tarde. Este José Navia salía desde Cincelejo. O sea, estábamos cerca de Ovejas. Entonces él cogía para allá y yo cogía para acá, para Cartagena. Si llegamos casi a las 6, cerraban la vía, no alcanzaba yo a pasar para allá. Preciso. Cuando salimos, bueno, nos acompañaron varios guerrilleros hasta casi a la salida. Y cuando ya salimos solos, venían como 50 o 100 soldados, una cantidad de soldados impresionante a pie. Le dijimos, abajo, abajo todos. ¿Quién es el comandante? No. ¿De dónde? ¿Quién es el comandante? Hágame el favor. Estoy llamando al teniente. Yo mira el periódico El Tiempo, nosotros estábamos en reportaje, estábamos en Chengue. Y él me dijo, ¿y vieron algo? Le dije, no vimos nada, pero no entren. Yo le dije suavecito, no entren ni miren para allá. Porque yo sabía que estaban ahí. Nos habían dejado a 50 metros de la carretera. Entonces, llegamos a la bomba y él cogió un carro, alcanzó a coger un carro para Cincelejo. Y cuando le preguntó, me dijo, no, ya hermano, ya cerraron para Cartagena, ya no puedes. ¿Y qué hago? Me dijo, no, hay 2 piecitas, si quieres le alquilo una piecita de esas.
Entonces, cuando ya fui a ver la piscina, había un muchacho que me dijo, oiga, venga, le limpio las botas. Yo le dije, no, tranquilo, gracias. Y te me va a robar las botas. Entonces, yo, para comer, nada, para comer. Entonces entré, había un bañito ahí, me bañé, me volví y me vestí, porque en esa situación yo tenía entendido que había que estar vestido, listo, por si te llevan a llevar. Dormí con el maletín abrazado aquí. Yo me bañé, tranqué la puerta con la cama para poder oír si vienen por mí o algo. Y me dormí. Me desperté como a las 5:30 y salgo, abro la puerta y salgo. Estaba otra vez el muchacho, las botas. Y yo, pero hermano, yo no, la verdad, yo pertenezco al frente. El comandante me dijo que le limpiara las botas, hermano. Y si no le limpio las botas, me van a castigar. Pero bueno, limpie las botas. Entonces la limpió con un palito ahí, con agua, tan, tan, tan. Y dije el tipo, mío, no demore en pasar cualquier bus. Entonces, ya con las botas limpias, sin comer nada, venía el bucecito, un bucecito pequeñito, así como, y me monto y cometo el error de montarme adelante en el primer puesto para estar hablando con el conductor. Siempre voy a montarse atrás, o sea, por seguridad, como para ver, yo, con el miedo, preciso, mal antes de montar un tipo con una jeringota así grande con un líquido rojo. Yo dije, este me viene a matar a mí. Lo mandaron para que me... ¡Uf! No, el trauma que tenía era que me estaban persiguiendo. Y yo miraba así por de reojo que el tipo ahí con la jeringa y el bus ahí. Y no, y yo, Dios mío, me va a matar este man, en qué momento me va a tirar encima. Hasta que, prum, parada y se bajó. Y le dije al conductor, hermano, y me dijo, no, eso es un veterinario que él vacuna marranos. Él vacuna marranos por aquí en todas las fincas. Entonces descansé. Hasta que llegué, tu mamá no sabía nada porque no había celular que yo tuviera, yo pudiera llamar y decir, estoy vivo o qué. Ella me esperaba siempre abrazado, llorando, porque pues era una incertidumbre grande. Entonces, esa época, ese día, me duró mucho tiempo el trauma del miedo porque no sé, el haber sido detenido, llevado, tú, pues fue una situación delicada, más con este que me ponía el fusil y me hacía. Entonces tuve mucho miedo. Ok, bueno, papi, gracias por abrir el corazón y compartir con nosotros. De verdad que sé que todas las historias edifican y van y crean más memoria, ¿no? De todo lo que pasa. Creo que es un recordatorio para todos nosotros que las fotos que vemos ahora, más que antes, ¿no? Porque antes solo podíamos ir a los periódicos, a las revistas algunas veces, pero ahora estamos tan inundados de fotografía y lo vemos tan normalizado, pero detrás de cada foto, de cada reportaje periodístico, en medio de los conflictos, en medio de la cantidad de conflictos que hay ahora, porque ahora hay muchos más conflictos, no solo en Colombia, sino en muchas partes, están personas que sacrifican su mente, sus emociones, que se enfrentan a traumas, a miedos, por hacer esa captura y por generar esa historia, ¿no? Y más allá de cualquier beneficio, porque de todo lo que has dicho, no has hablado de que ganabas plata. Entonces yo no creo que haya sido por plata que se puede uno exponer a eso, sino lo que has recalcado todo este tiempo, que es por pasión. Sí, eso, ahora que me preguntaste, por ejemplo, para los muchachos, esto no importa. A mí no me van a pagar más por ir y durar 3 días trabajando como ahora, que si hay una hora extra, que si me toca trabajar, que si me toca ir, que por qué tan tarde, que porque pasan 2 horas, como veo yo, que en los supermercados y se quejan. Los muchachos que porque les toca trabajar 3 horas, que los sábados trabajan. A mí me parece eso es una locura terrible de un muchacho que está empezando quejarse porque tiene que trabajar 10 o 12 horas, cuando a nosotros nos tocaba trabajar 16, 18 horas por el mismo sueldo. Y lo que dijiste, yo no pensaba en que iba a ganar un peso más, no, nunca. O que me fuera a ganar un premio, no. Yo quería tener la foto para publicarla. No, me daba como pena regresarme sin la foto que la gente estaba esperando, que el periódico estaba esperando. Yo tenía que llegar con algo, era para mí un triunfo, para mí solo, que se publicara la foto mía y que saliera foto Manuel Pedraza, para mí era feliz, ya, no importa si la quincena era la misma, no me iban a pagar un peso de más ni nada, pero era satisfactorio para mí poder llegar al sitio, poder cubrirle el evento. Ok, bueno, no. Gracias por este tiempo, por este espacio. Y lo único claro que podemos decir para cerrar esta etapa
es que has podido superar todo esto porque el Señor te ha sostenido. El Señor Siempre. te ha dado fuerza. Como familia lo hemos visto, lo hemos padecido en todas las áreas, desde chiquitico hasta grande, lo que tú decías de la ausencia, del miedo, todo, y también son temores heredados, ¿no? Pasan a mi mamá, pasaron a mí, Sí. y el Señor se ha encargado de quitar todos esos miedos y de cambiar todas esas cosas. Y bueno, te ha direccionado hacia nuevos caminos, nuevos rumbos de la fotografía. Ya no tomas fotos de actos violentos. Ya no lo deseo. Ya no lo quiero, allá no quiero volver. Ya no quiero volverse. Bueno, no, muchas gracias de verdad y queremos cerrar este espacio diciendo que es un homenaje a todas estas personas que entregan su vida para capturar estas imágenes y para mostrar que hay esperanza, ¿no? Porque en medio de la historia, aunque sea cruda, el ver el post nos muestra que hay esperanza, que hay resiliencia y ustedes como reporteros gráficos, tus amigos, tú, el gremio, son una muestra de eso, ¿no? Todos se han mantenido, han durado y los que pues continúan con vida son un gran testimonio y para nosotros los que amamos la fotografía, tal vez desde otras áreas, han sido de mucha inspiración. Así que queríamos hacer como ese homenaje en medio de esta parte. Así que muchas gracias, Padre, por este espacio y Listo, hijo. espero que volvamos a tener una tercera parte porque hay un montón de historias. Listo, hijo. Sí, muchas gracias. La verdad es que hay muchas más historias. La Dale. verdad que sí. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Sabemos que estas historias pueden edificar las vidas, pueden mostrarles un panorama diferente y nos hacen ver de una manera muy valiosa la vida. A veces creemos que todo lo tenemos al control y que todo lo merecemos, pero este tipo de historias y conocer la crudeza de la vida humana nos enfrentan a valorar mucho más las cosas. Así que compártelo, hazlo llegar a tus familias, a tus amigos, nos ayudaría muchísimo. Un like, y si no estás suscrito, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y también en Spotify. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao.